Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Para Pablo, estar en prisión no era un problema. Para Pablo, estar en prisión no era un sufrimiento. Él en realidad lo veía como una oportunidad. En Filipenses 1, versículos 12 al 14, dice que esas prisiones sirvieron para el progreso, para el Evangelio. Dice que todo el pretorio, los soldados que lo custodiaban, la cárcel, todos habían escuchado el Evangelio. Y que al estar preso, los hermanos que estaban fuera, que eran libres, pues habían cobrado ánimo y estaban predicando más la palabra sin ningún temor. Por eso Pablo veía las cosas distintas, ¿verdad? Él no estaba afanado por las cosas físicas, temporales. Él tenía su interés en las cosas eternas. Y por supuesto el Evangelio, la evangelización mundial es algo eterno. Por eso tenía su corazón ahí. Por eso lo más importante es que estemos realmente disfrutando de esa herencia eterna que ya tenemos en Cristo. Los hermanos de Filipo, ellos tenían problemas porque solo estaban viendo las cosas físicamente y por eso tenían problemas continuamente. Pero, aunque hay muchos problemas, realmente solo hay un problema. Y la Biblia es el único lugar donde podemos encontrarlo. Esta semana un hermano pues me estaba comentando, me pedía oración por un matrimonio que estaba teniendo problemas en el matrimonio. Pero yo le decía, mira, ellos lo que necesitan realmente es conocer a Cristo. Tenemos que orar primero para que conozcan a Cristo, porque ese es el verdadero problema. Por eso, realmente hay un problema, y es un problema eterno. Vemos que Dios Trino, que es eterno, Él nos creó seres espirituales para, a través del Espíritu, estar disfrutando de las cosas eternas. Y de esa manera poder llevar esas bendiciones eternas a todo el mundo, ¿verdad? En ese estado el hombre, la verdad, podía vivir completo, feliz, porque es la manera de Dios. Y Dios dio un pacto para que el hombre supiera cuál era el camino de disfrutar con Dios y de todas esas bendiciones. Pero en Génesis 3, del 1 al 6, ahí aparece y se manifiesta ese problema eterno. Satanás, a través de una serpiente, él tienta al hombre, le ataca a la parte espiritual. Él quería que mirara las cosas físicamente, ¿verdad? Pero la parte espiritual, las cosas eternas, son las más importantes. Y él continuamente está atacando ahí. Es la parte que está haciendo Satanás continuamente. Que perdamos las cosas importantes. Por eso el hombre pecó. Y en el capítulo 3, del 16 al 20, vemos que cayó en gran desastre y maldición. Quedó totalmente atrapado por Satanás. En desastres,
y con el respaldo del infierno. Y mucha gente no conoce cuál es el problema eterno. Incluso creyentes, ¿no? Mi problema es mi marido, mi esposa, mis hijos. No es eso. Ese es el verdadero problema. Y Pablo lo conocía bien, porque durante muchos años lo había padecido. Pero los hermanos de Filipo no lo estaban entendiendo bien. Por eso Pablo les explica que igual que hay un problema eterno, hay una solución eterna. No son muchas soluciones, es una. Porque es suficiente y es completa, es perfecta. Jesús el Cristo. Por eso Cristo estaba desde el principio, desde tiempos eternos. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él tomó forma de hombre, se encarnó. Y como hombre tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la cruz para poder salvarnos, porque ahí en la cruz, como verdadero rey, venció a Satanás. Como verdadero sacerdote, perdonó nuestros pecados. Como verdadero profeta, abrió el único camino para regresar con Dios. Por eso Él murió, consumó todo en la cruz. Y Él resucitó al tercer día. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él venció, Él ascendió, tiene nombre sobre todo nombre. Es la victoria de Cristo, encima de cualquier nombre. Y este Cristo volverá en la segunda venida. Como Señor del juicio. Por eso dice versículos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo hay un problema, es un problema eterno. Y solo hay una solución, Cristo. A través de Cristo, Él ha vencido absolutamente todo. Él tiene el poder del cielo y de la tierra. Es nombre sobre todo nombre. Por eso lo más importante que tenemos que hacer ahora es disfrutar. ¿De qué tenemos que disfrutar? De que Él está junto con nosotros. Y eso es el secreto de Pablo. Por eso esos problemas físicos, materiales que tenemos, no son problemas. Cristo tiene nombre, sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ya tengo esa herencia eterna. Y es lo que Pablo podía disfrutar. ¿Pero por qué estamos realmente engañados por los problemas? ¿Por qué no estamos compartiendo este evangelio? Porque no estamos disfrutando de esto. De verdad no lo creemos, que Cristo tiene todo el poder, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Pablo, él disfrutaba muy bien esta parte.
¿Cómo? Con la torre de oración. Hay que levantar esa torre de oración para disfrutar que Dios vivo, Dios trino con todo su poder, está con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y esas bendiciones poder llevarlas a nuestra realidad. Por eso Pablo, 24 horas. Cada día, no importaba el lugar que estuviera. Él podía disfrutar. Dice que él podía estar con abundancia, con escasez. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era porque oraba 24 horas. Y con todas las personas que se encontraban con Pablo, recibían respuesta. Y hay hermanos que te encuentras con ellos y te da fuerza espiritual, ¿verdad? Te dan ganas de orar. Y luego hay hermanos que a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Te quita la fe, te da desánimo, ¿verdad? Por eso Pablo, 24 horas, era el secreto que tenemos que restaurar. Y allí donde iba, en el horario de Dios, se levantaban esas obras del reino de Dios. Y se levantaban esas obras maestras eternas. Y esas son las respuestas que experimentaba Pablo. Esas respuestas eternas. Y son las respuestas que Dios quiere que estemos disfrutando. Por eso en este día el evangelista que disfruta las respuestas eternas. Jesucristo es nombre sobre todo nombre, versículo 9. Esa es la parte que tenemos que disfrutar. Y el evangelista que a través de la oración empieza a disfrutar de esa herencia eterna, realmente ahí se van a levantar en su realidad, en su familia, lugar de trabajo, esas respuestas eternas. ¿Y cuál es el comienzo? Primero tenemos que poseer esa porción eterna. Eso es lo primero que tenemos que poseer. No solo conocer, poseer. Pablo, él sufrió mucho por no conocer este evangelio. Era un religioso, ¿verdad? Pero por gracia de Dios, cuando Cristo vino a su encuentro, él pudo realmente aferrarse al pacto correcto. A través de Ananías, Dios le habló que era un instrumento escogido por Dios para llevar su nombre a gentiles, a reyes y al pueblo de Israel. Pablo, nada más convertirse, estaba muy agradecido, pero la verdad es que su situación era muy difícil. ¿Por qué era difícil? Porque los judíos, que eran todos sus conocidos, ya de repente lo repudiaron, lo odiaban, lo querían matar. Y los cristianos le tenían miedo, se escapaban. Era un tiempo difícil, ¿verdad? Pero Dios, por su gracia, a veces permite esos tiempos difíciles para que nos aferremos solo al pacto. Tenemos que poseer el pacto. Ese pacto, por supuesto, habla de la evangelización del mundo. Y también Dios, a cada uno de nosotros, Él nos ha llamado para la evangelización mundial. Pero no tenemos solo que conocerlo, tenemos que poseerlo. Por eso Pablo, él tenía fe.
lo creía. ¿De verdad estamos creyendo que Él nos ha llamado para la evangelización mundial? ¿Estamos teniendo esa fe? Moisés, durante muchos años él no lo creía, lo sabía, pero no lo creía. Pero por gracia de Dios, en el monte Horeb, cuando tenía 80 años, allí pudo tener esa fe correcta. Desde ese momento, cuando él creyó, ahí se levantaron las obras. Fue utilizado para liberar a su nación, para conducirla 40 años por el desierto hasta la tierra de Canaán. Luego Elías también, ¿verdad? Él hubo un momento que estaba desanimado, debajo de un enebro en el desierto. Él oraba: Señor, quítame la vida. No tenía fe. Pero en el monte Horeb, allí Dios, a través de un silbo apacible, a través de concentrarse, Él le dio la palabra. Y allí de verdad Él tomó el pacto de manera segura, lo poseyó, lo creyó. El que pensaba que era el final se dio cuenta que era un nuevo comienzo. Ahí empezó realmente la obra importante de Elías. Pudo ungir reyes, pudo encontrarse esos 7.000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pudo traspasar ese pacto a Eliseo. Dios nos ha llamado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ya tenemos ese respaldo eterno. Cristo es nombre sobre todo nombre. Él está con nosotros. Y Él nos ha dado ese pacto, ¿verdad?, para la evangelización mundial. Por eso tenemos que tomar ese pacto y comenzar a orar. Cuando me levanto, cuando me acuesto, tenemos que estar orando continuamente, disfrutando de esa bendición. Lo tengo que poseer. ¿Qué le dijo Pedro a ese cojo de la puerta de la Hermosa? Lo que tengo te doy. Eso es poseer. ¿Qué no tendría Pedro no tendría dinero? Claro que tendría. Pero le estaba diciendo que lo más importante para él era el nombre de Jesús el Cristo. Eran las cosas eternas. Y él lo tenía, lo poseía. Por eso tenemos que comenzar por ahí, tomando el pacto correcto y empezar a orar, disfrutando de esa porción eterna. Y por supuesto, si estamos 24 horas disfrutando de esa porción eterna, donde vayamos se levantan las respuestas eternas. Esas obras maestras eternas. Vemos que Pablo en el primer viaje misionero se fue a Chipre. Era un sitio caído, un sitio lleno de oscuridad. Pero allí Pablo, él estaba orando continuamente. Él fue con Bernabé y Juan Marcos. Entonces fueron a visitar al procónsul Sergio Paulo, que era el dirigente romano de toda esa área, muy importante. Pero una persona sedienta, una persona que estaba buscando. Pero al ir a compartir el evangelio se opuso un mago, Bar Jesús. Por supuesto, Satanás no quiere que se predique el evangelio, ¿verdad? Y es algo muy real. Él no quiere que estemos predicando el evangelio en nuestra familia. Él no quiere que prediquemos el evangelio en nuestro trabajo. Él va siempre a traer conflictos. Pero Pablo, como tenía ese estado espiritual, como él realmente disfrutaba de esa porción eterna, estaba orando continuamente, allí le dio sanidad totalmente a ese endemoniado. Y predicó el evangelio delante del procónsul Sergio Paulo. Pudo recibir el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Se levantaron las obras del reino de Dios. La oscuridad fue quebrantada. ¿Por qué? ¿Que Pablo era un superhombre? No es así. Él era débil, estaba enfermo.
Pero él tenía fe de que Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, estaba con él. Él tenía esa fe. Y ese es el respaldo eterno que tenemos. Y cuando oramos en cada lugar disfrutando de las cosas eternas, llega un horario que se levantan las obras maestras eternas. Y también en su segundo viaje misionero llegó a Filipo. Y Filipo era una colonia romana. Era un gran centro comercial, pero también era un gran centro de idolatría. El imperio romano era un imperio lleno de ídolos, totalmente. Ellos llevaban una vida totalmente de idolatría. Y era la cultura que estaban llevando a todo el imperio. Por eso realmente era un lugar también de pecado, de depravación. Y la gente estaba sufriendo. Y ese es el campo que podemos estar viviendo también nosotros, ¿verdad? Pero Pablo oró. Y el día de reposo, como no había sinagoga, fue junto al río y predicó. Y Lidia se convirtió. Ya el discípulo preparado. Esa Lidia no era cualquier persona, era una empresaria, ofreció su casa, levantó su economía para apoyar el Evangelio. Es una respuesta eterna, ¿verdad? Porque en esa casa, que empezó por un aposento alto, se levantó una iglesia. Y no solo eso, también le pudo dar sanidad a esa joven endemoniada. Y después, todos sabemos, fueron a prisión. Pero allí Dios tenía un plan. El carcelero y su familia pudo recibir el Evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Ahí se levantaron las obras de sanidad. Ahí se pudieron compartir el Evangelio a las siguientes generaciones. Realmente es una obra maestra eterna, ¿verdad? Y son las respuestas que Dios levanta. Eso no es el esfuerzo de Pablo. Eso realmente es lo que Dios levantaba a través de él, porque él disfrutaba de las cosas eternas. En el tercer viaje misionero llega a Éfeso. Y Éfeso también era una ciudad totalmente caída, totalmente en pecado, en depravación. Pero en ese lugar, comenzando con esos 12 discípulos que todavía no conocían bien el Evangelio, Hechos 19, del 1 al 7, ellos pudieron realmente ser llenos del Espíritu Santo. Después estuvo 3 meses en la sinagoga, hablando del reino de Dios. Y como se levantó una disputa, los separó, y durante 2 años en la escuela de Tirano, todos los días, Pablo hizo el movimiento de la palabra. Los enfermos eran sanados, los endemoniados liberados, la gente cambió su cultura, y sacaban los libros de magia, les prendieron fuego. Incluso la gente ya no iba a hacer idolatría allí al templo de Diana. Esa ciudad entera fue transformada. Y esas son las obras del reino de Dios. Realmente se levantaron las respuestas eternas. Por eso que no seamos desanimados. Podemos pensar que hay muchos problemas. Solo hay un problema. Es ese problema eterno. Pero Cristo es la respuesta. Él ya lo ha solucionado. Cristo es solucionador de todos los problemas. Y Cristo ya tiene todo el poder del cielo y de la tierra y está junto conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, para poder disfrutar de esta parte, necesito levantar la torre de oración. Urgentemente. Y a través de la oración estar poseyendo esa porción eterna, ese pacto correcto. Hay que empezar ahí. Tenemos que creer que Dios nos ha llamado para la evangelización mundial.
No seamos desanimados. No importa la condición, no importa que no tengamos un gran respaldo económico. Cristo, que es nombre sobre todo nombre, está con nosotros. Y Él lo va a cumplir, hay que creerlo. Y luego orando continuamente, disfrutando de esa porción eterna, Él va a levantar esas respuestas, esas obras maestras eternas. Y no solo eso, será esa heredad eterna que vamos a dejar, el futuro, ¿verdad? Mucha gente se preocupa por el futuro. Viven obsesionados. Bueno, ¿de qué voy a vivir? ¿Y qué va a pasar si pierdo el trabajo? ¿Y qué será de mis hijos? Pero está todo en manos de Dios, ¿verdad? Lo importante es que yo esté dejando esa herencia eterna a las siguientes generaciones. Por supuesto soy débil, pero si empiezo a disfrutar de esa porción eterna, realmente eso es lo que voy a transmitir. Y es lo que hizo Pablo. Por eso Pablo, por donde iba, se levantaban el ¿qué? Discípulos. Discípulos. Y para la evangelización mundial lo más importante son los discípulos. Pero los discípulos no los podemos hacer por nuestras fuerzas. Es la obra de Dios. Como Pablo disfrutaba de esa herencia eterna, se levantaban discípulos en cada lugar que iba. ¿Y qué corazón tenía Pablo por los discípulos? Él le dijo a su hijo amado Timoteo, 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Es la herencia que dejó. Que disfrutara de las cosas eternas, es lo que le dijo a Timoteo y es lo que le decía a sus discípulos. Porque él lo disfrutaba, ¿verdad? Cuando disfruto algo es muy fácil compartirlo. Y también Pablo iba a las sinagogas, ¿verdad? Y allí les daba también el contenido importante, la obviedad de Cristo. Culto, oración y el reino de Dios. Es lo que él iba explicando en las sinagogas. Y es realmente esa herencia eterna. Es la parte más importante que tenemos que dejar. Y Pablo dejó 13 cartas. Hay 13 cartas que están en el Nuevo Testamento. Y a través de esas cartas, Pablo ha dejado ese contenido eterno, esa parte importante. Hay un versículo que es Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el siglo XVI, cuando la Iglesia estaba en medio de oscuridad porque había perdido el pacto, a través de ese versículo, Martín Lutero pudo empezar realmente a entender el Evangelio, recibir la salvación. Y a través de él Dios levantó esa reforma religiosa, a través de la cual Dios ha utilizado y podemos estar recibiendo y compartiendo el Evangelio en este tiempo. Por eso es la herencia que Pablo pudo dejar, ¿verdad? A través de sus epístolas vemos que mucha gente está realmente disfrutando de ese contenido de Jesús el Cristo. ¿Cuál es la conclusión? Que en esta semana estemos levantando la torre de oración. Especialmente, aunque sea 5 minutos por la mañana y antes de dormir. Que tengamos ese tiempo
que estemos disfrutando con ese contenido, ¿verdad? 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales. Que es el contenido de la oración eterna que Jesús el Cristo enseñó en el Monte del Olivar. Si empezamos a restaurar esta parte, ciertamente, en el orar de Dios, Él va a levantar esas respuestas eternas. Él va a dar absolutamente sanidad a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestros campos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son esos evangelistas que Dios quiere que estén disfrutando las respuestas eternas.